Muy buenos días, Puerto Rico. Así como se utilizaba a Dios a los dioses para implementar legislaciones políticas en el nombre de una revelación no revelada, de igual manera hoy se utiliza la ciencia para implementar legislaciones políticas en el nombre de una ciencia no cientificada. Es decir, durante el inicio de la pandemia se propulsó en el nombre de la ciencia la solución y cura de tal contagio pandémico que en ningún momento se logró científicamente mostrar que su innovador antídoto conllevará a restablecer socialmente la salud de cada puertorriqueño que se vio afectado por la pandemia. Inclusive, no es un secreto que tanto vacunados como no vacunados murieron o se hayan actualmente afectados de salud, como también tanto vacunados como no vacunados se hallan actualmente con vida o estables de salud, de modo que los diversos variantes resultados procedentes de los vacunados no varían de los diversos variables resultados procedentes de los no vacunados. O sea, los resultados diversos provenientes del virus son precisamente los mismos entre vacunados y no vacunados. No hay diferencia alguna y de ahí la crítica hacia su antídoto insuficiente, lo cual, más que un asunto de política de salud pública, más bien pareciera ser un asunto de experimento de política pública como continua históricamente desde siglos se ha venido ejecutando, aunque claro está, la sistematización jerárquica, incluyendo a la prensa, quiera mostrar todo lo contrario en conspiración de todo aquello que les privaría de sus grandes intereses. Y para quienes pretendan sustentar que sus antídotos pueden proporcionar más posibilidades de sobrevivir al virus, sin explicar que de igual manera puede auxiliar a prolongar el periodo de martirio a través de los diversos síntomas que torturablemente les conlleva hasta la muerte, tienen que responder cómo es que todas esas personas que no recibieron su antídoto inyectable aún permanecemos con vida y gracias a Dios estables de salud, e inclusive incluyendo a todas aquellas personas que nos contagiamos o nos hicieron creer que nos contagiamos previamente a la distribución o existencia de sus antídotos inyectables, y aún así nos hallamos con vida y libre de grafenos, gracias a Dios. Aunque claro está, las fabricaciones de casos para engañar a una audiencia no se limita a ciertos funcionarios públicos, sino que también la prensa y entre otros medios saben muy bien cómo composicionar los reportes que custodian sus intereses, ya sea en base a predeterminadas conclusiones fabricadas hacia sus destinatarios. Pero lamentablemente hoy vivimos en una sociedad inconscientemente condicionada e hipnotizada a través de estos mismos mecanismos mediáticos a infabilizar conceptualmente el racionalismo ilustrativo nominado como ciencia, mientras que al mismo tiempo están conscientes de que equivocarse es de humano, de modo que su propio e inconsciente contradicción los lleva a hacerles creer en su propia mentira bajo el condicionamiento, manipulación, presión e interés de una sistematización política en afirmar lo que muy bien saben, inconscientemente consciente de que es desacierto. Es decir, se cree más en la infalibilidad científica, en la inequivocación del racionalismo ilustrativo humano cuando proviene del sistema, aunque este no le haya evidenciado nada, que lo que por su propia naturaleza ha comprendido, está consciente y ha experimentado, que errar es de humano. Y esto representa el poder de lograr otorgar convicciones opuestas a las experiencias, y así le van implementando legislaciones políticas perjudiciales que primitivamente se justificaba en el nombre de un Dios y hoy se justifica en el nombre de la infalibilidad e inerrancia científica, que en ocasiones no tiene ningún respaldo evidenciablemente científico, sino solamente el testimonio de sus especialistas comprados. Quienes bien se dedican a estudiar la historia moderna de modo honestamente objetivo saben muy bien que así como la ciencia ha servido de muchos avances y beneficios para la humanidad, de igual manera tiene un legado actualmente omiso y censurado de su lado histórico oscuro, que ha provocado opresiones homicidas, como en el caso de los experimentos nazis hacia los judíos, como en el caso de la extinción de ciertas especies animales, como en el caso de tratamientos para enfermedades e infecciones que provocó muerte,
el desconocimiento de la dosis correcta de antibióticos y anestesia, el desarrollo de armas biológicas y atómicas, pastillas radioactivas para mujeres embarazadas bajo el engaño de bebidas multivitamínicas que causó cáncer y muerte a sus hijos y a ella, y entre muchas otras que, a pesar de todas estas enormes mortalidades, censurada dentro de la hermosa historia de la ciencia para señalar la oposición de un clero que se oponía por sus convicciones retrógradas y no por lo que verdaderamente estaban experimentando dentro de su contexto, que era el humanicidio científico, aunque claro está, sí el clero se opuso y representó atraso para lo que hoy son ciertos avances científicos, como en el caso de la teoría heliocéntrica, que sería otro tema. La ciencia también, además de una inquisición dentro de sus parámetros, provocó, causó y originó el origen de muchas enfermedades que previamente no existían, como en el caso del VIH en la especie humana, como en el caso de la diabetes, de las diversas causas del cáncer, el actual COVID-19 y entre otras muchas enfermedades, como causas directas de errores científicos o intereses políticos, aunque claro está, las reconstrucciones teóricas en base a su defensa por sus especialistas abundan. Así como el VIH en la especie humana proviene de un mono, el actual V19 proviene de murciélagos, algo bastante irónico, ya que son enfermedades que previamente no existían y existen milenios después de que la humanidad esté consumiendo sangre en base a ciertos ritos religiosos arcaicos y todo tipo de cadáver animal desde su era primate, y ahora es que se vienen a originar. Pero ellos son los científicos, los eruditos, los especialistas, los estudiosos y entre muchas otras cosas más que le quieran atribuir, y por tanto nosotros tenemos que permanecer callados, no opinar y simplemente aceptar todo lo que ellos digan. El conocimiento representa poder y el abuso de poder también se ejecuta dentro de los esquemas del conocimiento, donde se ejecuta un daño consciente hacia la parte ingenua que está inconsciente del daño o de la procedencia del daño. Pero esto sería otro tema. ¿Pero qué tiene que ver el diabetes, el colesterol, la presión y entre muchas otras enfermedades actuales que previamente no existían con la ciencia? Tiene que ver mucho, a pesar de las causas socialmente desapercibidas en las alteraciones químicas en los alimentos orgánicos bajo los criterios de una sistematización política que la comercializa. Esto solamente es posible a través de la elaboración de las ciencias químicas subordinadas a los intereses políticos que lo comercializan. E irónicamente, los resultados perjudiciales de todos estos desastres se le tienden a atribuir a Dios como causas naturales procedentes de una naturaleza creada por ese mismo Dios, que sirve también para descartar la posibilidad de la existencia de un Dios benevolente, aunque sí, todo procede dentro de un mismo medio ambiente que se rige en base a una naturalidad condicionada en base a un diseño inteligente. Las alteraciones equilibradas de tal naturalidad otorgada por ese diseño inteligente conlleva unas causas antinatura cuyos efectos son antagónicamente perjudiciales hacia nuestra propia naturalidad limpiamente otorgada por ese mismo Dios, o como quieran llamarle. Y entre algunas de estas causas en base a tales alteraciones, las enfermedades, de modo que posiblemente en ningún momento, lo digo porque hay personas que piensan así, yo sé que no todos piensan iguales, en ningún momento este Dios creó el VIH, el cáncer, la diabetes, el actual V19, sino que a través de su origen pandémico y entre las generaciones se normaliza bajo la cosmovisión contextual de condiciones complementadas al origen de nuestra propia naturaleza, y más aún
ante la ajena conciencia de lo que implicaría las herencias genéticas en base a una genética previamente ajenada a tales deterioros genéticamente progresivos de una primaria naturaleza fundamentada en una genética salvaguardada o más autenticada al origen, al modelo más original, o mejor dicho, a la más primitiva pura esencia inmaculada. Que así como esta generación está ajenada al origen procedente de tales enfermedades actuales que proceden desde la era ilustrativa moderna bajo la percepción normalizada y naturalizada, de igual manera, a través de las generaciones, posteriores o lejanas generaciones, a quienes también se les censuren ciertos contenidos históricos, pudieran tender a pensar que el actual V19 es parte de nuestra naturaleza, que se vincula al origen de la voluntad de un Dios y con el paralelismo ideológico de que la ilustración científica ha logrado hallar la solución salvífica de tal naturaleza malvada creada o otorgada por ese mismo Dios a través de la medicina, sin saber que los efectos secundarios indirectamente eugenésicos genéticamente continúan deteriorándonos y son parte del problema de crear más y nuevas enfermedades que cíclicamente se naturalizan o se le tiende a atribuir a una divinidad sin saber que previamente fue creada por el hombre a través de la curiosidad científica, cuyas alteraciones en ocasiones conlleva a daños irreversibles. Aunque se dice que el progreso médico salva vidas, aunque seguimos siendo mortales, aunque se dice que el progreso científico nos puede otorgar una mejor calidad de vida, que desde cierto sentido puede ser verdad, pero lo que no se dice y no se recuerda constantemente es todas las vidas que se perdieron y se continuarán perdiendo en el nombre de tal progreso, lo que hoy le llamamos progreso, y del modo que pudieron perfeccionarlo a través de observaciones, en su contexto primitivo fue humanicidio, bioterrorismo, un terrorismo biológico, de modo que debemos de ser precavidos en base al discurso del progresismo científico inerrante que primitivamente costó mucha vida para someternos técnicamente a nuevos experimentos que de igual manera pudieran costarnos la vida o consecuencias irreversiblemente graves, ya sea en nuestro propio medio ambiente, enfermedades u otras. Y esto no se trata de ser antiprogreso, sino de ejercer un progreso que no afecte negativamente a nada, pues como le puedes llamar progreso a lo que en su progreso se dedica progresivamente a destruir. Y para todas aquellas personas que son proambientalistas, animal lover y entre muchas otras cosas, sepan ustedes que en nuestra actualidad el trasfondo de su postura política en muchas ocasiones son los mismos que destruyen lo que le fingen a ustedes que pretenden proteger. Y no hay nada mejor que uno, si eres proambientalista, animal lover, algún deporte o practica algún deporte, de ejercer tu pasión libremente. Estamos en una época en donde ha cambiado tanto que en algunos deportes necesitas ser parte de una postura política ideológica para pertenecer a una liga o poder ejercer ciertas vocaciones que años atrás no era así. Usted tiene, joven que me escucha, el derecho y la libertad de poder ejercer lo que le apasiona libremente, sin presión alguna. Y los resultados les garantizo que serían mucho mejor. Pero en fin, tenemos un sistema y un gobierno que legisla transgrediendo los principios bioéticos y de la ética médica, ilegalmente legalizado en el nombre de un Dios antropocéntrico, humanamente científico, pero bajo la veneración de su economía, o sea, el Dios Mamón, el Señor de las riquezas. Hoy, en el nombre de un nuevo Dios conceptualmente infalible llamado ciencia, se ejercen intereses políticos que le pudiera costar a usted y a mí
lo más valioso de su vida, su salud o la salud y la vida de sus seres queridos y entre muchas otras cosas, como también incluyendo a los agenadografenados asintomáticos, los efectos perjudiciales genética y cronológicamente hacia sus próximas descendencias. Algo que posiblemente ha venido sucediendo durante todo el trayecto histórico de la humanidad en base a otros elementos precientíficos, de lo cual tal vez ninguno de nosotros estamos exentos, pero se puede limitar. Ahora, tampoco podemos perder la noción y decir que todas las enfermedades provienen de la ciencia. Obviamente no todas las enfermedades provienen de la ciencia, sino que hay que estar consciente que en base a una condición mortal que implica la difusión y el envejecimiento de nuestros órganos, también conllevan a semejantes causas naturales, entre ellas enfermedades o condiciones naturales, que desde una perspectiva teológica, en base a mis análisis panorámicos, que no son ni infalibles ni inerrantes, posiblemente a lo que llamamos natural no es natural, pero eso sería otro tema. Pero independientemente de que así sea o no sea, ya sea una causa mortal naturalizada o ya sea en base a una causa mortal verdaderamente natural, es ahí donde el desarrollo de las ciencias médicas en base a la preservación prolongada de esos órganos que van envejeciendo son clave en beneficio y no en deterioro hacia la humanidad, que es lo que debemos reivindicar de la ciencia, el beneficio biológico que lamentablemente en el nombre de ese beneficio nos aniquilan discretamente, como en el caso de la pandemia. Y hasta aquí mi parte.